vamos a hablar un poco sobre la planificación del territorio. Vamos a hablar de ciudad, que es muy importante hoy en día. Cómo las ciudades van creciendo, cómo las ciudades se van desarrollando. Y vamos a tocar algunos tópicos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Lo primero que tenemos que entender es que el plan de ordenamiento territorial establece los lineamientos, programas y proyectos para ordenar el territorio en la dirección de tener una visión clara de dónde se debe invertir y cómo se deben hacer las cosas dentro del territorio. Ese plan de ordenamiento territorial implica definir cuáles son los usos de suelo. Tenemos que entender que el uso del suelo sirve para zonificar una ciudad. ¿Por qué es importante el plan de ordenamiento territorial dentro de una ciudad? Porque todos sabemos que una ciudad sin planificación es una ciudad que va a estar completamente desorganizada. Una ciudad sin planificación, sin saber dónde se van a construir los proyectos de inversión en esa ciudad, pues naturalmente tiende a caotizar la ciudad. Entonces nosotros estamos hablando hoy en nuestro podcast sobre la planificación del territorio para que empecemos a entender y a darle la importancia que tienen los municipios y las ciudades con respecto al desarrollo de ellos mismos. ¿Para qué sirve el plan de ordenamiento territorial? Sirve para orientar y priorizar las inversiones en el territorio. Estas inversiones, naturalmente, sirven para que la población pueda definir dónde hacer su propia inversión. Todos sabemos que hay una relación directa entre uso de los suelos y una relación indirecta, ¿no? Hay compatibilidad de uso del suelo. Por eso tenemos que zonificar las ciudades, los municipios. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo tiene diferentes municipios y cada una tiene diferentes tipos de vocación. El Distrito Nacional es una ciudad eminentemente urbana, no tiene ninguna vocación agrícola. Por lo tanto, todos los proyectos que se hacen en el distrito tienen que estar abocados al fortalecimiento y al desarrollo comercial, institucional, de vivienda, equipamientos urbanos que vayan acorde con el tipo de población que vive en esa demarcación. Por lo tanto, toda la información que se va a proveer tiene que ser desde una visión eminentemente urbana. También podemos tomar Santo Domingo Norte. Por ejemplo, Santo Domingo Norte tiene unas características también muy particulares y muy diferentes al Distrito Nacional. Tiene una población urbana y una población eminentemente también agrícola. Podríamos decir que casi el 60% de Santo Domingo Norte es agrícola. Guerra es un municipio donde el 90% de la población es completamente agrícola y casi un 10% de la población es urbana. Eso naturalmente que implica que cada municipio tenga una relación muy particular en la planificación de su territorio. Ahora, la planificación tiene que venir de lo general a lo particular. ¿Qué implica de lo general a lo particular? Que tenemos que tener una visión clara del desarrollo del país que queremos tener. ¿Qué país, qué queremos desarrollar de acuerdo a la vocación del suelo de nuestro país? En este caso, República Dominicana. Y para eso, naturalmente, que hay que crear lo que se llama un sistema de ciudades. Un sistema de ciudades no es más que definir la importancia de cada ciudad de acuerdo a su población y de acuerdo al Producto Interno Bruto que tiene esa población. Desde el punto de vista general, podemos saber que Santo Domingo es la ciudad más importante que tenemos hoy en día. Y naturalmente, en términos económicos, también sabemos que Santiago es la segunda ciudad en importancia. Viéndolo así, esas dos ciudades generan una especie de
bloque regional en términos del desarrollo. A partir de ella es que tenemos que empezar nosotros a crear ese sistema de ciudades. Y después vienen las ciudades más pequeñas, naturalmente, y otro tipo de ciudades. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, que está muy cerca del Distrito Nacional, naturalmente, y eso prácticamente cae dentro de lo que se llama el Gran Santo Domingo o una gran metrópoli, porque está conurbada. Santo Domingo está conurbado en toda su extensión y esa conurbación se da desde el punto de vista funcional y social, porque hay una relación directa entre su infraestructura, entre las estructuras que convergen en cada uno de esos municipios con el Distrito Nacional. Y naturalmente, también hay que analizarlo desde el punto de vista regional. No se pueden desarrollar los municipios si no tenemos una idea clara de cuáles son las regiones en las cuales se encuentran esos municipios y esas ciudades. Todos sabemos que en el país tenemos 10 regiones y esas regiones también se manifiestan en función de la vocación de su uso del suelo. Por eso podemos encontrar la región norte, la región Valdesia, la región del Valle, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa planificación del territorio tiene que venir desde arriba hacia abajo. Tenemos que definirla y naturalmente eso no solamente se da a nivel de la vocación del suelo. A partir de ahí tenemos que empezar a diseñar las grandes vías, las grandes autopistas que van a conectar, las grandes carreteras que van a conectar cada una de esas regiones, siempre entendiendo su altimetría, su topografía, sin dañar el medio ambiente. Esa infraestructura vial tiene que pasar por todos los polos que conectan esas regiones. Y una planificación más baja, después de ahí viene lo que se llama la provincia. Todos sabemos que una región está compuesta por provincias, por varias provincias, 2, 3, 4, una provincia, etcétera, ¿no? Y esa planificación va bajando hacia la provincia, donde también la infraestructura vial conecta las provincias. Y no necesariamente tenemos que pasar esa infraestructura vial por las provincias. Tienen que pasar por las afueras de la provincia, lo que se llama circunvalación, para que no generemos caos cuando vehículos pesados, vehículos de transporte masivo, tienen que pasar muchas veces por el centro de las ciudades o por los centros de la provincia, generando grandes conflictos. Por eso es que nosotros estamos haciendo hincapié en que la planificación del territorio tiene que darse en función de, primero, crear toda la infraestructura vial que va a conectar cada una de esas provincias. Y naturalmente que las provincias también atienden a una característica del suelo que está muy ligado a la parte agrícola, al desarrollo turístico, al desarrollo minero, al desarrollo básico, al desarrollo social, etcétera, ¿no? ¿Qué significa eso? Que toda la planificación tiene que darse también en función de lo que tiene como vocación la provincia. Y naturalmente, hoy en día estamos viendo cómo, por ejemplo, Pedernales se está desarrollando en función de su vocación, que es turística. Ahí tenemos Punta Cana, que también se desarrolla en función de su estructura económica y de su vocación del suelo, que es eminentemente el mar. Cuando tenemos el mar, cuando tenemos los ríos, hablamos de turismo. Hablamos de la posibilidad de que la gente vaya a visitar la belleza de las playas. Y cuando tenemos bosques, también hablamos de un turismo ecológico. Es decir, hay que aprender a visualizar ese tipo de vocación del suelo. Hay que tener una estructura definida en términos de un conocimiento de la importancia del desarrollo de un país, siempre atendiendo a la escala que se está trabajando, una escala nacional, una escala del territorio provincial
una escala regional y ahora viene también la escala municipal. Es decir, que es una escala más pequeña, pero que es una escala administrativa. El municipio tiene una escala administrativa porque está gobernada por un alcalde y tiene toda una estructura administrativa que es quien la dirige. ¿Qué significa eso? Que ya atendiendo a esa escala nacional, a esa escala regional, a esa escala provincial, los municipios tienen que tener también un plan de ordenamiento del territorio que vaya acorde con toda esa infraestructura vial que conecta las provincias, conecta los municipios y naturalmente eso va a hacer que los municipios se desarrollen en función también de su uso del suelo. Hay municipios que son eminentemente turísticos, hay municipios que tienen turismo, hay municipios que tienen solamente se basan sobre los servicios y atendiendo a ese conocimiento es que tiene que generarse ese plan de ordenamiento territorial municipal. Por eso los planes de ordenamiento territorial son planes que atienden a las regiones, las provincias, los municipios. Incluso hay planes de ordenamiento territorial que son parciales. ¿Qué significa parcial? Que usted puede dentro de un municipio desarrollar un barrio o planificar un barrio. Y ese barrio se va a planificar también atendiendo a su vocación del suelo. Por ejemplo, hay algunos municipios en Santo Domingo que conectan con el río Sama y se conectan con el mar. Hay sectores, hay barrios ahí que pueden ser muy bien planificados y que atendiendo a su vocación del suelo se le puede sacar provecho desde el punto de vista financiero y sobre todo desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Entonces, fíjense cómo la planificación sirve para trabajar desde el macro territorio hasta lo más pequeño, que es la unidad vecinal. En este caso, también podemos planificar lo que se llama la unidad vecinal, que es la porción más pequeña de la planificación del territorio, donde todo el mundo sabe que la unidad vecinal es la que conecta la parte social del ser humano, donde la gente se conoce, el vecino se conoce. Y esa unidad vecinal, naturalmente, cuando usted la unifica en varias unidades vecinales, crea lo que se llama el barrio o el residencial. Entonces, fíjense lo importante que es eso. Aquí también entra un poco lo que son los distritos municipales, que es una unidad más pequeña, que no tiene un alcalde, pero que sí tiene un director, y que es parte del municipio, que también tiene que estar muy conectado con la planificación del territorio. Y tiene que haber una relación directa entre el director de ese distrito y el alcalde. Y tiene que haber una relación de respeto, una relación de planificación, una relación donde el interés sea la planificación del territorio y que implique que cada uno va a ganar con esa planificación. Y que cada uno de las inversiones que se hagan es parte de ese proceso. Es importante destacar dentro de la planificación que los profesionales más importantes dentro de la planificación del territorio son los arquitectos y los urbanistas. Mucha de la gente que me está escuchando, otros no, hemos podido viajar a Estados Unidos, hemos podido viajar a otro país, América, Colombia, a Argentina, o hemos viajado a Europa. Y cuando viajamos a esas ciudades, a esos países, pues todos venimos eufóricos del tipo de ciudades que hemos visto. Pero cuando llegamos aquí se nos olvida. Y se nos olvida que quienes han creado esas ciudades son planificadores. Cuando uno va a Europa, no se habla de otra profesión que no sean los urbanistas. Cuando uno ve una arquitectura de Calatrava, por ejemplo, ahí en España, o cuando uno ve la arquitectura de Le Corbusier allá en Francia, o cuando uno ve una arquitectura de un gran arquitecto en el mundo, cuando uno va a Dubái, pues naturalmente que uno se siente regocijado con el tipo de arquitectura.
pero no lo representamos aquí, no lo proyectamos en República Dominicana. Entonces, es muy importante que la planificación del territorio en su política central vaya muy registrada con la parte de la calidad de vida de la población. ¿Y qué implica la calidad de vida de la población? Implica que la población es la esencia, la parte fundamental de la construcción de una ciudad. Hoy en día estamos construyendo ciudades para el vehículo, para los autobuses. Las ciudades se deben construir para el ser humano. Y cuando hablamos de que las ciudades se deben construir para el ser humano, estamos hablando de que debemos diseñar la ciudad siempre atendiendo a tener mejores espacios públicos y mayores espacios públicos. Grandes extensiones de áreas verdes, bosques de áreas. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que dentro de esa planificación entender que la población se tiene que manejar a través de lo que es la posibilidad de comunicarse de un punto a otro, caminando, a pie, en bicicleta o en cualquier tipo de equipo de traslado que no sean altamente contaminantes. Entonces, es importante que tomemos muy en cuenta la planificación del territorio y que tomemos muy en cuenta que las personas que tienen la sensibilidad, el conocimiento, los grandes teóricos son los grandes arquitectos y los grandes urbanistas en el país. Es importante también que empecemos a cualificar, y sobre todo este es un llamado a los partidos políticos, que cuando la gente aspire a ser alcalde o aspire a ser regidor, los partidos políticos tienen que preocuparse porque tengan un conocimiento mínimo o por lo menos sustancioso de qué significa la planificación del territorio. ¿Por qué están aspirando a ser alcalde o a ser regidores? Y que los partidos políticos se preocupen porque esa población que tiene derecho naturalmente a aspirar a una alcaldía o a una regiduría tenga conocimientos básicos. Y yo llamo la atención de que por lo menos deben tener un diplomado en municipalidad, en organización del territorio, en ordenamiento del territorio. Entonces, esas son parte de las debilidades que tenemos en República Dominicana, porque cuando la gente no tiene mucho conocimiento sobre la planificación del territorio, naturalmente que no tiene sensibilidad. Y muchas veces crean una agenda diferente a lo que requiere el municipio. Entonces, es importante que se tome muy en cuenta a la hora de planificar, a la hora de tomar, de crear la infraestructura de la planificación, de que esa sensibilidad se muestre en el desarrollo del municipio. Hasta aquí nosotros hemos concluido la parte que tiene que ver con hablar un poco sobre urbanismo, hablar un poco sobre la ciudad, hablar un poco sobre la planificación del territorio, que es importante que nuestros pobladores empecemos a entender un poco el comportamiento de la ciudad y el comportamiento del crecimiento de nuestras ciudades y cómo nosotros tenemos que ir sensibilizando al liderazgo político y a la misma población a entender la importancia de la planificación urbana en República Dominicana. Muchas gracias. Esto fue Diálogos sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.